La unión monetaria favorece a muchos. Una asociación solidarista se encarga de unir a personas y empresas para hacer capital de trabajo. Y aquí te explicamos cómo. En este momento inicia La Voz Solidarista. Cada noche con vos, cada historia una canción, cada lágrima de olvidar, cada extraña sensación, cada uno tiene su... Buenas noches, gracias por su sintonía a su programa La Voz Solidarista. Hoy un programa muy especial con Estefanía Carvajal. Gracias, Estefanía, por aceptar la invitación. Sabemos que hoy va a ser un programa lindísimo porque nos vas a educar mucho lo que hemos conversado estos días y me has corregido perfectamente en ciertos, no sé si tabús o formas de expresarme también, que tal vez yo sé que mucha gente lo hace y lo hacemos de manera tal vez equivocada, pero gracias, Estefanía, por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, no, muchísimas gracias por la invitación y para eso estamos. Estefanía, bueno, antes de entrar en el tema de fondo, háblenos, ¿quién es Estefanía? Cuéntenos Sí, todo. Hablar es lo más importante porque la mayoría de las personas casi nunca escuchan mi voz y es de las cosas que más me preguntan. Bueno, yo soy Estefanía Carvajal Poveda, tengo 33 años, soy intérprete de Lesco, también soy diseñadora publicitaria y soy hija de padres sordos. Lesco es mi primera lengua, tal vez ahora puedo contarles un poco más sobre eso. Soy vecina de Curridabat, liguista y no sé qué más necesiten saber de mí. De hecho, hay un grupo de compañeros de la universidad que hay uno ahí que es muy sapricista, Rafa, un saludo para Rafa, que sé que está en sintonía, me dice, ¿por qué es liguista? Pregúntele por qué es liguista, por favor. Bueno, Rafa, soy liguista porque la familia, del lado de la familia de mi papá, son de Alajuela. Entonces, yo toda la vida, yo crecí yendo a Alajuela todos los fines de semana. Una de mis tías, mi tía Eliet, vive a la vuelta del estadio. De hecho, soy muy fan de ir al estadio, pero al fútbol femenino. Me encanta ver fútbol femenino más que el masculino. Entonces, de ahí sí, soy liguista de la cuna. Jamás voy a poder cambiar eso. Yo tengo una historia con eso también, porque yo me acuerdo, por mi edad, había un portero que se llamaba Alejandro González, que era un portero de la liga, y a mí me gustó la liga por el nombre del portero nada más. En Pero serio, bueno, qué loco. sí, y luego, bueno, ya me hice sapricista, no fanático, pero bueno, Muy por ahí mal. anda la historia. Bueno, Estefanía, contanos cómo fue esa primera experiencia que vos dijiste hace ratito. Tu primer lengua fue el lesco, qué interesante. Ajá. Bueno, empezando como para la gente que no está familiarizada, Lesco es lengua de señas costarricense. Es una lengua y es la lengua oficial de las personas sordas en Costa Rica. En mi caso, mis papás son sordos, tanto mi papá como mi mamá de nacimiento son personas sordas. Entonces, la lengua más cómoda y la más usada en la casa es la lesco, porque estamos así todos en el mismo canal. Entonces, mis papás también hablan español, de hecho también hablan inglés. Papi más que mami habla inglés. Hablan también ASL, que es la lengua de señas de Estados Unidos. Eso es como aclarando un poco los mitos que hay de que las personas sordas tal vez no pueden hablar o no saben señas, otros de otros países y temas que ahorita podemos aclarar. Y de pequeña, ellos me enseñaron tanto lesco como español. Y tal vez ahí poniéndonos un poco científicos, el cerebro de los bebés, cómo funciona, es que, bueno, es como una esponja. Antes de los 8 años, todos absorbemos todos los idiomas y lenguas a los que tengamos acceso. Entonces, de pequeñita, evidentemente por estar expuesta tanto a la lesco como el español, por proceso cognitivo, uno habla primero en lesco que en español. Después de los 6 meses, ya los bebés pueden empezar a hacer señas,
para hacerles saber a los papás si tienen hambre, si tienen sueño, no sé, decir mamá, papá, leche, ese tipo de señas muy básicas se pueden utilizar desde los 7 meses o en adelante. Y ya como cualquier otro bebé, al año y resto, empecé a hablar español. Pero en la casa lo más común, lo más usado era la Lesco y de toda la vida. Nosotros somos tres, yo soy la mayor de tres hermanos, soy yo, después está mi hermana Melissa y después está mi hermano Ricardo. Y de todos, mis hermanos son oyentes, mis papás son sordos y todos usamos Lesco en la casa porque es lo más cómodo, también por un tema de en que todos tenemos una comunicación, porque evidentemente si nos ponemos a hablar en español entre mis hermanos y yo, enfrente de mis papás, es más complicado, la lectura labial es todo un tema, es agotador para las personas sordas, entonces si ya en la calle tienen que leer los labios, porque la mayoría de la gente no habla lesco, en los casos que las personas sordas lean los labios, porque no todos lo hacen, de llegar a la casa y también tener eso es sumamente agotador. En la casa todos estamos en el mismo canal, hablando en lesco y no hay ninguna obstrucción de comunicación. Entonces, es la Ok. lengua de la casa con la que crecí. Qué interesante, sí, porque igual el idioma lesco, ¿verdad? Yo estuve indagando un poco sobre cursos, entiendo que Lina los da. Está otra empresa, Hans. Hanson, hay muchos lugares que dan clases de lesco. De hecho, ahorita a nivel nacional hay profesores independientes, hay muchas academias. Está Hanson, como decía, Celina también lo da. Está una que se llama Enseñas, está Lesco para Todos, está Silesco, Ilesco, hay un montón. Hay para todos los gustos y sabores. Ok, ahora qué interesante esta pregunta. Es que vos naciste prácticamente con el lesco, ¿verdad? Y ahora una persona que, por ejemplo, yo de 42 años, que me encantaría aprender por un tema de inclusión, etcétera, Ujú. será muy difícil aprender lesco. No, o sea, evidentemente para cualquier ser humano menor de 8 años es mucho más fácil adquirir cualquier lengua, porque se da una adquisición muy natural, pero una persona de cualquier edad, incluso adultos mayores, eh, lo pueden hacer. Obviamente, como cualquier práctica nueva, al principio a la gente, a algunos les cuesta un poco por el movimiento, la movilidad de las manos, hay algunos que les cuesta más porque se les cansa mucho la vista, porque tienen que, digamos, su cerebro tiene que adaptarse a recibir información visualmente y no auditivamente. Entonces hay algunas personas que les cuestan cosas diferentes, pero cualquier persona puede aprenderles. La verdad es una lengua que es de muy fácil adquisición. O sea, es más fácil y más rápido aprender lesco que aprender una lengua oral. Digamos, si usted se mete a aprender, no sé, portugués, que dicen que es más fácil, probablemente en un año no tenga tanta soltura como la tendría con el lesco, porque el lesco se adquiere muy fácil y además es más probable que te topes gente en Costa Rica con la cual puedes hablar en lesco que pueda hablar, no sé, alemán o italiano o portugués, por ser una lengua nacional. Entonces, el proceso de adquisición, a pesar de que depende de las personas, en un año ya usted se defiende conversando por lo menos lo básico. Entonces es Un año bastante, aproximadamente lo que se dura para aprender. para aprender lo básico para defenderse. Ya cuando usted está interactuando con personas sordas, va adquiriéndolo mucho más rápido y se va soltando. O sea, la clave está en En la interactuar. práctica. Claro, como cualquier lengua, pero como aquí hay gente sorda por todo lado, en todo el país, obviamente te puedes soltar mucho más rápido y adquirirla mucho más rápido. O sea, es Sí, como las estaba primeras viendo, etapas, lo que correcto, estaba cuesta viendo es. datos del INET que en el 2011 decía que había aproximadamente 70.000 personas. Bueno, estamos hablando casi de hace 10 años, ¿verdad? Y recuerdo que vos decías en la entrevista que te hicieron que también no se consideró la periferia. Entonces, estamos Sí. hablando de que eventualmente pueden ser entre 85.000 personas. Ok, podrían ser muchos más porque, digamos, aparte de que el dato fue hace bastante tiempo, fue un censo que se hizo sin tener en cuenta que fuera accesible. O sea, las personas que hicieron el censo no iban personas que supieran lesco, entonces probablemente si llegaban a una familia donde había personas sordas, habría que ver si las incluyeron o no en el censo. Y fuera de la GAM, es más difícil que incluyan a nivel familiar o a nivel laboral
que cuantifiquen a las personas sordas con discapacidad en general en este tipo de estudios. Entonces, sabemos que pueden ser mucho más, pero ya 70,000 personas son 2 estadios nacionales llenos, o sea, es bastante gente. Y, y sabemos que a nivel mundial es una población muy, muy numerosa. Correcto. Ahora comentabas el tema de interactuar y aprender, ¿verdad? Y antes del programa, bueno, hola, soy Ajá. Alejandro, ¿verdad? Eh, Muy bien. con esto, contanos un poquito de esta primer presentación que me ayudaste a hacer. ¿Por qué no se dice el nombre completo, sino se toma una característica específica de la persona? Para resumir, me imagino que eso, para no agrandar la conversación, supongo, con las personas. Sí, viene un poco dentro de la cultura sorda. Dentro de la cultura sorda, uno sí se presenta, digamos, yo diría, hola, mi nombre es Estefanía, ahí lo estoy deletreando letra por letra, Estefanía. Y mi seña, que viene siendo como mi nombre en lesco, es Estefanía, que es con la E en el camanance. Es una seña un poco aburrida, pero bueno, me la pusieron mis papás cuando era bebé, no había mucho material de dónde ponerse creativos. La seña de las personas normalmente se la pone la misma comunidad sorda. Entonces, cuando usted es parte de la comunidad sorda, cuando usted empieza a interactuar con las personas sordas, o si está estudiando lesco, su profesor le pone una seña. ¿Qué es la seña? La seña viene siendo, como decía, su nombre en lesco puede venir por cosas que a usted les gusta hacer, con características físicas, mañas, cosas que sean muy icónicas, o incluso la combinación de varias cosas que sean icónicas, y eso se convierte en su nombre en lesco. Pueden haber, no sé, 5 Alejandros, que los 5 van a tener señas diferentes, eh, a como puede haber alguna persona que tenga un nombre en español totalmente diferente a usted y casualmente puede que tenga su seña. Entonces eso varía mucho, pero viene siendo como las personas de la comunidad sorda lo van a conocer a usted y ya, o sea, siempre que vean esa seña van a saber que se está refiriendo a usted, no tienen la necesidad de estar deletreando una y otra vez su nombre. Correcto. Es como un apodo, un No, viene nickname. siendo como el nombre en lesco, es como la economía de la lengua. La lesco Ok, trabaja mucho eso, entonces que es como buscar siempre dar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, resumido. como sintetizarlo mucho. Perfecto. Bueno, Estefanía, comentabas igual que tus papás son bilingües. Ujú. Eso, yo pensaba, mi ignorancia, que el lenguaje de señas era universal y ahora comentabas que no, que es diferente. Contanos un poquito de eso. Sí, bueno, como les decía, lesco es lengua de señas costarricense, o sea, la lengua oficial de Costa Rica. Cada país tiene su propia lengua de señas y va más allá de la lengua oral, porque por ejemplo, en México se habla español, pero la lengua de señas mexicana es súper distinta a la lengua de señas costarricense. Es más fácil para nosotros entendernos con alguien de Estados Unidos porque nosotros tenemos nuestra lengua, la lesco, tiene aproximadamente un 60% de influencia del ASL, que es el American Sign Language, que es la lengua de señas de Estados Unidos. Entonces es más fácil para nosotros entendernos con alguien de Estados Unidos, aunque ahí se hable inglés, que con alguien de México, aunque ahí se hable español, porque es entre lenguas de señas, o sea, las influencias y su desarrollo a nivel mundial, es distinto y totalmente independiente al desarrollo de las lenguas orales. Entonces, sí, cada país tiene su propia lengua de señas y si uno quisiera como, bueno, existe una lengua de señas internacional que es más usada como en congresos internacionales, en AWASLI, que es la Asociación Mundial de Intérpretes, o en la Federación Mundial de Sordos, en estos espacios internacionales de personas sordas, ahí sí se utiliza la internacional. Ok, perfecto. Muy interesante. Bueno, sos comunicadora gráfica, Uh -huh. intérprete lesco, apasionada de los derechos humanos, ¿verdad? Toda la vida. Es- Estuve leyendo que carrera siempre en la UCR. ¿Empezaste como veterinaria o te gustó la parte de veterinaria en principio? De pequeñita quería ser veterinaria, pero cuando salí del colegio, mi aspiración era la parte, yo estaba entre las artes y intérprete del ESCO. Entonces, en realidad, mi primera carrera cuando entré a la UCR fue ingeniería civil,
porque yo pensaba, bueno, si soy arquitecta, puedo complementarlo con ingeniería civil y tener las dos carreras. No entré a arquitectura, entonces me salí de ingeniería civil, de cambio de planes, entré a la Facultad de Artes, pero justo cuando iba a entrar a Artes, abrieron la formación de intérpretes, entonces me pasé. Y ya tiempo después la de diseño publicitario lo saqué en universidad privada porque era algo que también, que no quería como descuidar, pero la saqué posterior. ¿Cuánto duraste estudiando en la UCR? En la UCR, en total, o sea, entre todas las carreras que estuve y todo, estuve como unos 5 años, más o menos. Sí, prácticamente una carrera de la UCR. ¿Y en la del ESCO, principalmente, la de intérprete? Sí. ¿Cuántos años? La de formación de intérpretes varía mucho porque cada programa es distinto entre sí. Me imagino que usted entró Cuando eximida casi. No, no, no. Tuve que hacer tuvieron que hacer una evaluación para ver mi nivel del ESCO, para ver en qué nivel del ESCO estaba, porque tenía que ver, o sea, tenía que ser superior al último nivel. No por ser hija de sordos se va a asumir que ya uno lo tiene todo, o sea, es necesario pasar evaluaciones. La formación de intérpretes cuando yo estuve duró 4 años, pero entiendo que la última generación duró alrededor de 2 y medio, tal vez ahí me pueden corregir los colegas. Entonces, los programas van variando. El INA está trabajando en este momento, porque hace muchos años no se abre en la UCR, el INA está trabajando en un programa que en algún momento se espera que se pueda abrir de formación de intérpretes, porque es una necesidad, somos muy pocos en el país. Hay algunos que no son formados, que no han llevado ningún tipo de formación, pero son respaldados por la población sorda. Entonces es una comunidad de intérpretes que lo más importante de quienes ejerzan es que sean reconocidos y avalados por la misma comunidad sorda. Yo personalmente ejerzo por tener un aval directo de la Asociación Nacional de Sordos, pero los casos de cada uno, al ser una lengua relativamente nueva y una profesión relativamente nueva, son casos distintos y lo más importante es tener el reconocimiento y el aval de la población sorda. Correcto. Estefanía, contanos cómo es un día tuyo, porque ahorita que estás mencionando efectivamente que no se estaba dando mucho auge con el tema de los intérpretes, vos desde el gobierno de Luis Guillermo sos la intérprete oficial, ¿verdad? Del gobierno. ¿Cómo es tu día? Todos los días son diferentes y todas las semanas son diferentes. Realmente no siempre sé qué va a pasar la semana que sí. Mi horario mi horario depende mucho del horario de los jerarcas y las necesidades que ellos tengan. Ahorita con el COVID, mis días casi siempre son desde la mañana. Yo normalmente hago una revisión de las noticias que están saliendo en el día, por si hay algún tema nuevo o algo que esté saliendo que yo necesite familiarizarme. Yo para poder interpretar lo que sea, necesito saber de qué se está hablando, necesito entenderlo. Entonces, por ejemplo, si hay algún tema económico, si hay algún tema más técnico, digamos, en el área de medicina o algo así, yo necesito estudiarlo si es que ese día se está hablando de eso o familiarizarme con lo que está pasando. Eh, Después de eso, normalmente, depende de los horarios, pero normalmente tengo que estar para la conferencia de mediodía, entonces yo me voy con bastante tiempo. A veces hay productos que tengo que grabar desde mi casa y enviarlos a los compañeros. A veces me voy antes y los grabo allá. Depende mucho del tipo de materiales que se necesiten. Tengo que estar para la conferencia de mediodía, entonces ahí ya uno tiene que estar bien hidratado, tiene que estirar y calentar, ojalá haber dormido bien, porque eso influye mucho en la interpretación. Y posterior a eso, si hay alguna conferencia, a veces hay conferencias en la mañana, conferencias en la tarde, yo tengo que estar ahí para cubrirlas. Y si no, después de las conferencias, sigo haciendo como teletrabajo, regreso a mi casa y atiendo muchas veces como consultas de las personas sordas. Si alguna de las instituciones del Estado, digamos, a veces pasa que hay alguna persona sorda que necesita una atención de limas, una atención del PANI o ese tipo de cosas, normalmente si no hubiera COVID, yo iría a prestar el servicio de interpretación, pero ahorita lo estamos haciendo todo virtual. También hay mucha coordinación entre los equipos de presidencia para que todos los productos que se están sacando
puedan ser accesibles. Entonces, hay como revisiones de cómo mejorar los contenidos, cómo se puede atender esta u otra población. Entonces, varía mucho de la cantidad de cosas que haya que interpretar durante el día. A veces hay 5 videos que grabar aparte de la conferencia, a veces hay 3 conferencias en un día. Entonces, varía mucho. Yo tengo que cuidar, hidratarme, estirar, calentar y todo entre una cosa y otra para evitar tener lesiones, por ejemplo. Muy Y bueno, interesante, en la noche ya normalmente quedo más libre, pero a veces no, depende mucho del flujo de trabajo, es muy variado. correcto. Eh, ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir de estos son 6 años más o menos, ¿verdad? Que llevas ahí en el gobierno. Sí, es Un bastante ya. chasquillo, un A chasquillo ahí ver, del presidente. Me decías que el presidente tiene un saludo que me pareció muy interesante, porque es muy de él, ¿verdad? Lo la personifica muy. seña. Exacto, el Ah, hola la y seña el- del señor presidente, como el presidente se peina de medio lado y él acostumbra mucho peinarse de esta forma, la seña del señor nada, presidente es como Carlos. aquí, ¿verdad? Sí, es Carlos, porque él tiene el peinado de medio lado. Igual es muy icónico de cada persona. Por ejemplo, la seña de la primera dama es así, que esto es como cuando alguien es como muy espléndido, muy encantador. Entonces, la seña que le pusieron a doña Claudia es así. Entonces, la seña de ella, porque ella siempre es como muy sonriente y muy linda gente. Entonces, eso fue lo como que le llamó más la atención a las personas sordas y le pusieron esa seña. La seña de Luis Guillermo, ¿cuál era? Así, LG, y él cuando sonreía se le hacía como una arruguita aquí, entonces por eso es Luis Guillermo. Es muy ¿Y icónico alguna? como Ujú. características físicas, digamos, el de doña Laura Chinchilla era así, Miguel Ángel era así, por los Me lentes, imagino. por el peinado, sí, de Ujú. doña Laura. Y así, todos los presidentes han tenido su seña. A ver, U- ¿alguna Anécdota ahí, anécdota? interesante, sí, claro. Vamos a ver. Bueno, hubo una vez que fue, o sea, que ha sido como de las interpretaciones más complicadas que me ha tocado hacer cuando tuvimos la visita del secretario general de la ONU en ese momento, el señor Ban Ki-moon. Él tiene un acento asiático muy fuerte y estaba hablando en inglés. Entonces estábamos en base 2, que es en el aeropuerto, en un área donde normalmente se reciben cuando hay visitas internacionales. Entonces había mucha bulla, había un montón de prensa internacional enfrente, era como complicado porque hay mucho viento en ese lugar y el audio no es muy bueno. Y aparte, el señor secretario general estaba hablando de temas súper densos. Estaba hablando del desarme nuclear, del conflicto del Medio Oriente, y yo simplemente no entendía lo que él Ujú. estaba diciendo porque su acento combinado con el ruido y todo era imposible. Entonces, yo siempre hago la interpretación simultánea, que es que yo voy así como Ujú. atrasito de quien va hablando, pero con él tuve que hacer la consecutiva, que es que yo me espero, escucho, entonces cuando ya tengo una idea que ya entiendo armada, la tiro. Y después me espero, voy oyendo y ya cuando hay una idea construida la voy tirando, porque no puedo sacrificar la información o decir algo que no es. Entonces siempre hay como que tener demasiado cuidado. Ok, disculpa que te interrumpa porque tenía una pregunta efectivamente de este tema, que Claro, dice que los intérpretes es eso mismo, a veces acompañan o interpretan de todo. Y bueno, ya nos estás respondiendo que depende de. sí, o sea, uno tiene que pasar la información lo más fiel posible y asegurarse no solo de que la información sea fidedigna de lo que la persona está diciendo, sino que sea clara. Y la estructura gramatical del lesco es súper diferente a la estructura gramatical del español. Por ejemplo, en lesco la pregunta va al final. Ujú. Entonces, ¿Y cómo sería si, en español o hablando? digamos, en español usted dice, ¿dónde vive usted? En lesco es, ¿usted vive dónde? Entonces, por ejemplo, si usted está hablando y yo lo estoy interpretando y usted tira una pregunta, yo tengo que sostener acá el dónde, esperar a que usted me la pregunta y ponerlo al final. Entonces uno tiene que hacerles como sostenerlo de vez en cuando algunas frases o A entender tiempar. la idea para poder armarlo en el espacio. Es como una lengua en 3D.
Entonces tiene que montar en el escenario la información como si fuera un esquema, si están hablando de varios puntos, usted sabe cuándo viene el otro y acomodarlo de forma que la gente lo entienda. Y eso es una responsabilidad que tiene él o la intérprete de lengua de señas. O sea, tratar de pasarlo lo más claro posible para quienes lo estén recibiendo en ese momento. Correcto. Tengo en el programa y vamos a hacer un tema ahí, preguntas que estamos viendo en este momento en vivo gracias a Roberto Mesén, que está ahí en sintonía. Rafael Molina, igual, fiel admirador, dice muy carga. Don Javier Palma, de otro programa que sale aquí en Radio Estéreo 506, de Emprendete, que saludos. Saludos. Jorge Cedeño Loría, siempre entonado, dice. Dice Rafa de nuevo que ojalá se haga sapricista. Karen Castro, No de la pasará. Asociación de Migración, saludos a Karen. Saludos. Me dice, bueno, está interesante, Eugenio Sánchez, está bellísima, ella enamora. Contanos, casada, novio. Ok, soy soltera, tengo novio, tengo una relación de ya más de 4 años y no sé qué más. Sí. ¿Él es intérprete o no? No, él es comunicador y productor audiovisual. Ok, están más o menos como por ahí en la misma Hacemos buen línea. equipo en realidad. Él me ayuda cuando necesito hacer productos audiovisuales, me ayuda como a pulir las cosas que hay que hacer y yo le ayudo a hacer accesible las cosas que él tenga que hacer. Entonces, funcionamos ahí bastante bien. Bueno, complementos, qué dicha. ¿Verdad? Tengo otra preguntita. Dice que, bueno, desde que son chicos, ¿verdad? Las personas sordos se les enseguida, inmediatamente, se les pone un implante. ¿Esto por qué razón? Ok, en realidad no a todos. Eso es una decisión de los padres. Por ejemplo, mis papás y la mayoría de mis amigos sordos de mi edad no usan implante coclear. El implante coclear es un dispositivo que a través de una cirugía se inserta a través del cerebro a la cóclea. Entonces usted queda como, digamos, como con un imán aquí y ellos se ponen el audífono, igual que el audífono que usa, o sea, se ve igual que los audífonos que usan el resto de personas sordas, solo que tiene como un cablecito que se conecta acá a la cóclea. Bueno, eso es un tema a veces un poco controversial dentro de la comunidad sorda porque hay distintas metodologías para formar a una persona sorda. Entonces, el implante coclear en general es una decisión que pueden tomar los padres al ponérselo a sus hijos sordos o la persona sorda puede tomar la decisión cuando son adultos. Es un tema controversial dentro de la comunidad sorda porque hay una gran parte de la comunidad sorda que está en contra del uso del implante coclear, más que todo con el hecho de que los padres decidan por los hijos a la hora de ponérselo, sino que debería de ser decisión de los hijos. Y hay temas importantes, yo no me voy a meter en los temas controversiales, solo estoy hablando de cómo funcionan las cosas, pero lo más valioso para un niño sordo, más allá de que si le quieren poner el implante o no, es que hay una filosofía que se ha manejado, no sé si es una llamarle filosofía, de que los niños sordos, para que puedan hablar español, no deben aprender lengua de señas, sino que enfocarse primero a aprender español, porque si no se quedan mudos o algo así. Eso es totalmente un mito y es muy promovido por terapeutas, médicos y demás. Dentro de la comunidad sorda, y lo digo con conocimiento de causa porque mis papás son sordos, mis amigos son sordos y he crecido en la comunidad sorda toda mi vida. Hay una cultura, Hay por una decirlo cultura así. sorda, toda una identidad, un orgullo de la comunidad sorda. Lo que se ha visto a nivel mundial más eficiente, buscando que el niño, lo que se promueve en la comunidad sorda más que todo es que los niños sean bilingües. Bilingües en español y en lengua de señas. ¿Qué es lo que pasa? Los niños antes de los 8 años están en el periodo de plasticidad cerebral y todos nosotros pasamos por un montón de etapas que necesitamos resolver, de entender cómo funciona el mundo, las preguntas que tenemos, poder aprender a expresarnos, a llevar una conversación y hay un montón de cosas que nuestro cerebro necesita desarrollar en esas etapas. Entonces, cuando los niños se enfocan solamente en ser oralizados,
eso toma mucho tiempo si no tienen la lengua de señas como respaldo. Entonces, pierden muchas de esas etapas que después a veces pueden generarle algunos problemas a nivel de interacción social. ¿Qué pasa si nace un bebé sordo? Si yo mañana tengo un bebé y es sordo, y yo me meto a clases de lesco y le empiezo a hablar en señas, apenas sepa que él es sordo, o incluso sin ser sordo, es muy beneficioso. Ese bebé a los 7 meses o 8 meses o un año va a empezar a adquirir una lengua con la que se puede defender, con la que puede llegar y decirme si se cayó, si algo le duele, preguntarme por qué el cielo es azul, aprender a interactuar, aprender los colores y todo cómo funciona el mundo. Y teniendo la lengua de señas de base, va a ser mucho más rápido para él aprender español. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga sorda que tiene un hijo sordo y su hijo, que ahorita tiene como 8 años, está en escuela regular y él, siendo sordo, sin tener implante, tiene un dominio perfecto del esco y un dominio excelente del español. Él habla español, lo lee, lo escribe y es súper fluido porque utilizó la lesco como base para aprender español. Entonces fue muchísimo más rápido para él y al punto que él en primer grado ya se incorporó a la escuela regular con compañeros oyentes, porque su nivel de español es el suficiente como para interactuar con ellos. Entonces, hay todo un tema porque el acceso a esta información que yo se lo estoy comentando a usted, esa información está dentro de la comunidad sorda. Y normalmente las familias que tienen niños sordos, la primera persona sorda que conocen es su hijo. Y normalmente la única información con la que cuentan es la que viene desde lo que se llama el paradigma médico, que es la óptica médica, y no tienen la parte social de la vivencia de las personas sordas. Igual lo ideal es que los papás tengan toda la información y que con base en eso ellos tomen sus decisiones, porque obviamente lo principal es el beneficio superior del niño o de la niña. Pero es un poco como información que ha estado oculta, que existe y es conocida por la comunidad sorda, y que en realidad no es una regla que el niño deba ser implantado. De hecho, la mayoría de los sordos que son hijos de sordos no los implantan, igual son bilingües, tanto en español como en inglés. Interesante. Y ahondado a esto, ¿verdad? Creo que ya habías comentado un poquito, pero efectivamente se les enseña a hablar desde pequeños para que sean autónomos. Y que hay dos corrientes, los signantes, ¿verdad? Señantes, ajá. Que utilizan la lengua de signos, y los oralistas, que hablan igual, gracias a los audífonos o las ayudas técnicas. En realidad, una persona sorda puede hablar sin tener ayudas técnicas, con terapeuta de lenguaje. Obviamente el audífono o el implante es un respaldo, pero por ejemplo, mi papá es sordo profundo, no usa audífono, nunca en su vida usa audífono y él habla español y habla inglés. Sí, ya más depende entonces del manejo de la familia en ese momento. Sí, el terapeuta, o sea, todo niño sordo, tenga lesco o no, siempre va a tener que ir al terapeuta de lenguaje en sus primeros años. Y digamos, no sé si ya terminaste la pregunta, pero más allá de que haya dos corrientes, no, yo, o sea, dentro de mi percepción, la comunidad sorda no busca que un niño sordo sepa lesco y no sepa español, como si pasa con la oralizada, que es que sepa español pero que no sepa lesco. Normalmente en la corriente de que aprendan lesco es para que sean bilingües. Entonces yo diría más que todo que hay más que todo dos corrientes, la del bilingüismo, de que sepan lesco y español, y la otra que la oralizada, que omite el lesco, que es que solo sepan español y no aprendan lesco. Creo que esas son un poco las corrientes que hay. Y Pero esa vos es la estando información ahí, que yo tengo. hay una pregunta hablando del tema. Ujú. Vos que estás muy cercana a los ministros, etcétera, ¿le has podido trasladar esta inquietud a la ministra de Educación? Sí, ellos están familiarizados con esta información, están familiarizados con las tendencias que hay, las opciones que hay, pero y evidentemente son decisiones que recaen más que todo en los padres de familia de qué deciden hacer con sus hijos. Sí, correcto, pero a lo que voy es, ok, Alejandro López tiene un chiquito, entonces mando a la escuela pública, etcétera. Ahí, en la educación que reciben o van a recibir nuestros hijos, eventualmente puedan recibir también el lenguaje de señas.
Sí, hay proyectos de ley, ahorita no sé muy bien cómo van en la corriente legislativa, pero también es muy importante que un proyecto de ley que se proponga en algún momento sobre la enseñanza de la LESCO en las escuelas, como mucha gente lo ha pedido, tiene que estar muy bien fundamentado porque los profesores del ESCO solo son personas sordas. O sea, los que han estudiado y se han preparado o los que tienen la experiencia para ser profesores del ESCO son solo personas sordas. Entonces hay que ver si tenemos la cantidad suficiente de profesores del ESCO para atender todas las escuelas del país. O sea, habría que hacer como una estrategia bastante ambiciosa. No digo que no se haga, es posible hacerla, pero demanda trabajo y planificación para que sea bien hecha, para proteger que la información y la enseñanza que se le llegue a los niños y niñas realmente sea apropiada, o sea, sea buena y que ellos puedan adquirir la LESCO a un buen nivel. Correcto, sí, tenga un buen contenido y valor, ¿verdad? Me estoy Totalmente. imaginando tal vez porque, bueno, en su momento yo en el colegio, en la escuela, llevaba una clase de religión. Entonces, podría ser una opción, ¿verdad? Que eventualmente por ahí se pueda manejar. Claro. Ahora sí, Estefanía, hablando del tema COVID, y lo estábamos un poco ampliando, algunos sordos, bueno, primero, la pregunta es, ¿son discapacitados? ¿Se Ok, pueden encasillar? Ok, el término correcto o ideal es personas con discapacidad. Entonces, a nivel legal, las leyes que existen, la 7600, la Ujú. 8661, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, todas estas cobijan también a las personas sordas, a la población sorda en general a nivel mundial, en el caso de la convención. Entonces, sí son personas con discapacidad a nivel legal, pero también muchas personas sordas se identifican más como una población que pelea mucho por el acceso a la información en su lengua, el respeto a su cultura. Entonces, en algunos espacios se tiende a identificar más o tiende a verse más afín como con poblaciones indígenas, que buscan que se respete su cultura, que buscan que se respete su acceso a la educación y a todo en su propia lengua. Entonces es muy interesante porque aunque son una población legalmente como una población con discapacidad, son más afines en algunas estrategias de atención con poblaciones indígenas por el tema de cultura y lengua que toda la identidad sorda conlleva. Perfecto. He estado indagando un poco también sobre este tema, ¿verdad? La parte de discapacidad. Me decías también que no se dice sordomudo, se dice sordo. No, jamás. Sí, es un Esto término porque, que incluso para muchos es ofensivo. Las personas sordas tienen una discapacidad auditiva, o sea, está enfocada en sus oídos. Sus cuerdas vocales funcionan perfectamente en la mayoría de los casos. O sea, puede que haya alguna persona que casualmente tenga una discapacidad en las cuerdas vocales y en el oído, pero son como contadas con la mano. Yo no conozco a ninguna que lo tenga. Entonces, el término sordomudo viene mucho como de la preconcepción que en algún momento la sociedad tuvo de que una persona sorda, como no oye, no habla. Y por ende no se educa, y por ende no trabaja, y por ende no son ciudadanos, entonces no los contemos. O sea, desencadena un montón de prejuicios de sociales rechazos, correcto. que se han trabajado muchísimo de parte de la misma población sorda y los movimientos de activismo en discapacidad en general para erradicar, porque afecta, aunque tal vez para la gente sea solo una palabra, afectan directamente la vida de las personas sordas, el hecho de que nosotros utilicemos términos que refuerzan prejuicios sociales. Entonces, una persona sorda es eso, una persona sorda y punto. Si una persona sorda no fue formada en escuela, porque hay muchos casos fuera de la GAM en que no se les escolariza porque sus padres no saben que son personas que pueden ser escolarizadas, y no tuvieron acceso al español, igual si esa persona quiere pegar un grito, puede pegar un grito, o sea, sus cuerdas vocales funcionan. Entonces, el hecho de asumir cosas o agregar una discapacidad que la persona no tiene es lo que se vuelve ofensivo y a veces hay personas sordas que se pueden molestar si se refieren a ellos con ese término. Entonces, en términos correctos, persona sorda, sordo, comunidad sorda, población sorda, todo lo que quieran, discapacidad auditiva, está en esa línea, todo bien.
Perfecto. Vos sos o formaste la fundación de los hijos oyentes de padres sordos. ¿Hace Los cuánto? OPAS. Exacto. ¿Hace Ajá. cuánto está la fundación trabajando y qué es lo que hace la fundación? Ok, nosotros empezamos en el 2011 como una asociación de hecho, que era más como un objetivo como de cuidar la LESCO, brindar talleres, hay mucha información que para la comunidad de oyentes es como súper fácil accesar a ella, pero para la población sorda no, y económicamente a veces es difícil, entonces empezamos con actividades recreativas, empezamos con talleres para padres sordos, que eran gratuitos o muy económicos, y yo proveía la parte de interpretación al ESCO. Hemos tenido talleres de sexualidad para mujeres sordas, contra violencia de género, o sea, hemos abarcado muchos temas a lo largo de todos estos años y por las necesidades que existen en la comunidad sorda es que decidimos mutar o evolucionar a que se Ujú. convirtiera en una fundación. Todavía está en el proceso legal de formalización, porque normalmente hacer una fundación lleva su rato, pero el objetivo de que se convierta en una fundación es que OPAS, que es Hijos Oyentes de Padres Sordos, va a ser un proyecto de la fundación se va a llamar EGAL, que significa igual en francés. En Francia fue el primer país donde se desarrolló la educación de las personas sordas, entonces es como por una Un línea poquito de de historia, igualdad. correcto. Ajá, inspirado un poco como en la historia de la evolución de la comunidad sorda. Y el objetivo de la fundación es el desarrollo integral de las personas sordas. Entonces, todo lo que podamos aportar y apoyar a la vida o familia o trabajo de las personas sordas desde la experiencia de las mismas personas sordas, porque la idea es que ellos mismos sean los que lleven los proyectos que son para ellos. Desde la fundación, esa es la finalidad. Correcto. Por acá también he estado investigando que existe una institución que se llama CONAPDIS, Costa Rica, Ajá, que es la entidad pública rectora en la defensa de los derechos de la población con discapacidad en Costa Rica. Y correcto. por ahí con el tema COVID, me ha encantado lo que ellos han publicado, lo escucho también en Panorama, en su red social, en su página web, el tema con las personas sordas y el COVID. Entonces, ahora lo conversábamos. Una persona sorda puede leer los labios, ¿cierto? Algunos lo hacen. Ujú. Correcto. Entonces, igual, y te lo comentaba antes de que empezáramos días atrás con el tema de la entrevista. ¿Cómo yo, Alejandro López, una persona, le puedo tratar de hablar a una persona sorda sin tener ese maltrato, ¿verdad? Porque yo también te comentaba, veo gente que como que grita mucho porque piensan que no escuchan o no Ujú. entienden o hacen señas muy fuertes. También en una entrevista que vi que te estaban haciendo hace unos años, vos hablabas del tema de hacer muecas, De los ¿verdad? gestos. Ajá, Exactamente, que hay que hacer muecas y hay que quitarse como ese temor de hacerlas para que nos puedan entender. Pero también totalmente. veo que sí, mucha gente es como concha, no tiene empatía y se vuelve como agresivo pensando que una persona sorda no tiene un intelecto. Entonces, para el tema COVID, un ejemplo, ¿cómo podríamos abordar a esta población? Bueno, en general, en cualquier momento que cualquier persona vaya a interactuar con una persona sorda o con una persona con cualquier otra discapacidad, lo primero es entender que son personas adultas, autosuficientes, que no siempre van a necesitar la ayuda de los que están a su alrededor. Entonces, lo primero es preguntarle a la persona cómo quiere comunicarse, en el caso de si es una persona sorda, si es una persona con alguna otra discapacidad, es preguntarle si necesita ayuda en algo. Entonces, las personas sordas, como hablábamos, son sumamente diversas y cada una de ellas decide de qué forma quiere comunicarse o si necesita ayuda en la comunicación. Entonces, usted puede acercarse a la persona, preguntarle en español de frente, articulando con claridad, le puedo ayudar. Si la persona no lo entiende, usted se lo puede escribir o ya sea en el teléfono o en un papel, y si la persona sorda usa español, ella le va a decir si sí o si no, y también ahí usted le puede preguntar de qué forma quiere comunicarse. Si usa español, entonces usted puede hablarle de frente y la persona le lee los labios, hablándole despacio y claro. Si es una persona que usa español lectoescrito, es muy fácil, nada más se escriben en un papel o en un teléfono.
Y a nivel en general, con la experiencia COVID, eh, las personas siempre tienden a asumir y lo que no conocen los asusta. Entonces, en general, muchos no saben cómo comportarse con una persona con discapacidad, a cómo pueden salir corriendo, evitarlo, evadirlo o comportarse de una forma un poco rara o irrespetuosa. Las personas con discapacidad normalmente están lastimosamente acostumbradas a lidiar con esto, entonces ellas son las que pueden educar de la mejor forma cómo interactuar apropiadamente con ellos y cómo ayudarles. Cada población con discapacidad enfrenta retos distintos ahorita con la emergencia del COVID. Por ejemplo, para la comunidad sorda, algo súper difícil es no tocarnos la cara cuando estamos usando señas, los que somos usuarios de Lesco, para las intérpretes, para las personas sordas, porque hay muchas señas que son en la cara y uno se está tocando la cara constantemente. Entonces, evitar eso es súper difícil, pero es muy importante. Para las personas usuarias de silla de ruedas, el hecho de estar en contacto constante con las ruedas que están en el piso. Las personas que son ciegas normalmente son muy táctiles, tocan mucho las superficies, el bastón, lo encogen, lo sacan. Entonces, la población con discapacidad en general tiene un cierto nivel superior de riesgo de contagio. Y realmente creo que CONADIS ha hecho un trabajo excelente buscando informar a las instituciones y a la población en general de cuáles son esos cuidados que se deben tener y por qué se debe priorizar a la población con discapacidad, en especial en una emergencia nacional. Correcto. Y bueno, esto te lo comentaba porque ahora me recordé, bueno, yo antes cuidaba carros en Calle Blancos, ahí estaba la sede central del INSS y te estoy hablando de hace 20 y resto de años, yo tenía entre 14 y 15 años y dentro de las personas que cuidan carros había un muchacho eh, sordo, ¿verdad? Y era interesantísimo porque igual yo cero señas, ¿verdad? Pero nos entendíamos bien. Él me decía que ese carro era de él, que este espacio era de él. Y ahora que estás comentando esto, me acordé, y era lindísimo la interacción con ellos, porque más bien el lenguaje, no sé si será más puro, no sé, Es es muy una natural. percepción. Exacto. Es muy natural, es una adquisición muy natural al ESCO. Y, o sea, sepan que aunque ustedes tal vez sea la primera vez que se topan con una persona sorda, las personas sordas están rodeadas de personas oyentes todo el día, todo el tiempo. Ellos saben cómo resolver. Entonces, nada más el hecho de que una persona tenga una buena disposición para comunicarse, va a entenderse con la persona sorda con bastante facilidad. Y si es algo importante como una reunión de trabajo o una entrevista, lo ideal por respeto al derecho a acceso a la información que tiene la persona sorda es contratar a un intérprete. Sí, correcto. Traté de buscar un índice de desempleo para personas sordas, no, no lo encontré. Entiendo que igual hay personas que, o empresas que están con el tema de inclusión. Voy a tirar el anuncio de Taco Bell. He visto muchas personas en Taco Bell que atienden, ¿verdad? Y por ahí un temita de inclusión. ¿No tenés alguna estadística de cuánto es el desempleo de la población sorda? En general, el desempleo de la población con discapacidad es el doble o más que el de la población sin discapacidad. Entonces, no tengo ahorita, o sea, ahorita no recuerdo el dato exacto, pero sí es como el doble Por o el su triple, condición. porque hay muchos mitos, o sea, hay personas que tienen un excelente currículum que cuando llegan a una entrevista de trabajo, aunque traigan su intérprete, que no deberían, la empresa debería poner el intérprete, y no les hacen la entrevista de trabajo por el hecho de ver que es una persona sorda, cuando tiene todo para poder ejercer como un excelente profesional. Entonces, hay muchos mitos que hacen que las personas que no son sordas, las personas oyentes, por el miedo que tienen a que es algo desconocido, les cierren las puertas a oportunidades de trabajo o en general a la vida de las personas sordas. Y es un tema que con información se podría resolver. Sí, correcto. Por acá vamos a volver a las preguntas de nuestros escuchas. Me Claro. dice Bernal Castillo, está bonito esta pregunta. ¿Quién define las señas? Bueno, ya comentabas que el ESCO es como se llama el lenguaje costarricense, pero en su La lengua de momento, señas costarricense, sí. correcto. ¿Quién habrá definido, o no sé, un poquito de historia? ¿Cómo se Ok, definió? la LESCO es relativamente nueva, o sea, el término de ¿Cuántos años LESCO tiene? como tal puede tener alrededor de unos 20 y resto de años, porque todavía cuando yo estaba pequeña, no se manejaba el término de LESCO.
Ya Ujú. como por ahí del 98 ya se popularizó más. La Lesco como tal pertenece a la población sorda. Entonces, las personas sordas como dueños de la Lesco son ellos quienes definen la misma evolución de la lengua. O sea, si una seña se deja de usar y se empieza a usar otra, o si hay una palabra nueva, todo eso se maneja dentro del colectivo y el ecosistema, digamos, porque la lengua es algo vivo, como las lenguas evolucionan todo el tiempo, los usuarios principales son los que hacen que esta cambie constantemente. Entonces, la población sorda es la dueña de la lengua y la que define las señas. Un poquito de historia, bueno, antes se utilizaba comunicación total, que lo utilizaban las maestras para que los sordos aprendieran español, que eran como señas muy españolizadas, o sea, con una influencia muy alta del español. Pero con el pasar del tiempo, esto fue cambiando, las personas sordas se apropiaron más de sus señas, que eran ya de por sí muy naturales entre ellos cuando se comunicaban. Y esta fue evolucionando para tener su estructura gramatical, o sea, desde antes, cuando usaban comunicación total, ya tenían una gramática muy natural que surgía de la misma comunidad sorda. Con el pasar de los años ya se ha definido con estudios lingüísticos cuál es su gramática, las formas manuales, ya se han definido, existe un diccionario de la Lesco que se Sí, puede ok, ya encontrar hoy en está Google. definido, correcto. Eso te iba a preguntar. Exacto, y está en constante cambio. Por ejemplo, ahorita para el COVID, con alguna terminología muy Ajá. técnica que era muy frecuente, lo que yo hice fue pedirle a un grupo de profesores del ESCO que me ayudaran a definir el vocabulario para una lista de palabras. Entonces, yo les doy la lista, ellos definen cómo van a ser las señas de este vocabulario y se socializa dentro de la comunidad sorda. O sea, ellos son los que definen a través de su conocimiento y su uso cotidiano las palabras. Ok, ya existe entonces una organización que es la que define el No hay una lenguaje. organización, o sea, es muy natural, es muy orgánico. Las personas sordas en su uso cotidiano, por ejemplo, cuando salió Uber, por ejemplo, No había hay como una, no, cinco no hay como una señas. academia No, lingüística no, no española. hay como una RAE de la LESCO. O sea, existe la Asociación Nacional de Sordos, tiene con Alesco, pero es más como una coordinación de los profesores de LESCO. Entonces, cuando salió Uber, por ejemplo, había como 5 señas de Uber. Con el ¿Alguna? pasar del tiempo, ah, Danos algunas para saberlas. ok, era como, no me acuerdo de todas, era como Uber, había una que era como taxi, Uber, Uber, no sé, había varias. Y las personas conforme pasa el tiempo van como escogiendo su favorita y se van quedando las favoritas y las que quedan, o Y la se que queda. sintetiza. Sí, sí, o sea, se van Y se hace más desechando de una forma práctico muy también. natural. Ajá. Correcto. Bueno, Estefanía, ya casi nos quedan 5 minutos de programa. Igual nuevamente te agradezco la participación, que nos estés Un educando. Esto es gusto. muy importante. Te lo comentaba todo el tiempo que estuvimos hablando antes de esta entrevista. La Voz Ujú. Solidarista es un programa para compartir conocimiento, para educarnos. Eh, Muchos comentarios todavía caen en las redes sociales. Karen Castro nos dice también una preguntita casi final, que sí, o nos pregunta, es un comentario muy interesante, que uno debe ponerse en los zapatos de las personas con discapacidad y darles el valor que merece como persona y no discriminarlos Totalmente. por ser diferentes, ¿verdad? En Eh, realidad, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede adquirir una discapacidad. Entonces, no somos Correcto. para nada diferentes a una persona que ya la tiene. Es simplemente que simplemente tal vez no nos ha tocado, pero cualquier momento, por cualquier situación, uno puede adquirir cualquier discapacidad. Me dice Jorge Cedeño que el sábado tiene que presentar un trabajo de la gestión de diversidad en los recursos humanos. ¿Le gustaría recibir un mensaje de parte tuya, Estefanía, para impulsar a las empresas a coger estas políticas de inclusión? Bueno, las políticas de inclusión realmente son económicamente muy beneficiosas para las empresas, aunque ellas no lo midan inicialmente, no solamente porque permiten la inserción laboral de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad normalmente, por lo difícil que es conseguir un trabajo, al momento de tenerlo son súper empunchadas, le ponen un montón, cuidan demasiado su trabajo
porque realmente lo valoran mucho. Contratar personas sordas es súper beneficioso porque no se distraen tan fácil como las personas oyentes hablando paja con nosotros compañeros de trabajo. Exacto. No hay Entonces chismes ahí. normalmente rinden muchísimo mejor. Entonces en general, quitar los mitos y darse cuenta los beneficios que trae para una empresa el contratar a una persona con discapacidad a nivel de renta. Hay algunas leyes que usted puede deducir de la renta las adaptaciones que tenga que hacer para la persona con discapacidad. O sea, Escudo fiscal, perfecto. exacto, hay muchísimos beneficios que la empresa puede tener, aparte de tener profesionales de primera calidad trabajando para ustedes. Sí, yo vi el tema del tránsito, obviamente creo que viste la noticia, que paró unas personas en moto y empezó a conversar en Lesco. Ajá. Eso me llamó mucho la atención y haciendo hincapié en lo que nos decía Jorge en los comentarios en la radio digital, yo, y como te comentaba, este radio nació del sector solidarista, que es donde yo me desempeño mucho, y cuando yo vi este tránsito, hablando en Lesco, me llenó esa idea, ¿verdad? Que también porque en una asociación solidarista, ¿por qué no empezamos a aprender Lesco? Porque eventualmente podremos atender a una persona con esta necesidad, o el sector solidarista, las actividades sociales, educativas, probablemente el hijo de uno de nuestros asociados en las 1.500 asociaciones que tiene el país en este momento, probablemente tenga también un hijo sordo, que también la asociación pueda hacerle llegar o hacerlo sentir parte del grupo en que pertenece la asociación solidarista. Entonces, como te decía, me encantó ver el tránsito desenvolviéndose súper bien. Fue una noticia muy bonita, creo que le llegó mucho al país, generó mucha empatía, mucho branding, mucho a favor de la comunidad. Totalmente, y ese oficial de tránsito lo que tenía era un lesco bastante básico y aún así logró conversar bastante bien con la persona sorda. Le ayudó, de hecho, porque ocupaba como información y él se la facilitó. Incluso es muy probable que dentro de las asociaciones solidaristas existan personas sordas que son trabajadores ahorita que estén dentro de las mismas asociaciones. Entonces, es un tema más como de respeto, como decía antes, al derecho que tienen de accesar a la información que todos los demás sí están accesando. Aprender Lesco beneficia a todos. Correcto. Bueno, Estefanía, nos queda sí, ya prácticamente un minuto. Nuevamente te agradezco por tu espacio que nos has brindado aquí en La Voz Solidarista. Gracias porque nos educas, a todos los que nos escuchan. Un mensajito final para que cerremos el programa. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que quedarse en casa es difícil, pero ojalá conforme vayamos volviendo a nuestra nueva normalidad, recordemos que la inclusión no se trata solo como de decir que a uno le importa o que hay una inclusión, sino que hasta que usted no tenga compañeros de trabajo, amigos que tengan una discapacidad, realmente usted no está en un entorno inclusivo, porque las personas con discapacidad están por todas partes y simplemente en los espacios en los que no están es porque no se los ha permitido estar. Y eso depende de todos nosotros, no es una lucha que debería de recaer solo en la población sorda. Entonces, desde los privilegios que tengamos cada uno de nosotros, deberíamos buscar aportar para que la sociedad sea más inclusiva. Perfecto. Carla nos dice ahí para cerrar, le encantan tus TikTok, son buenísimos, yo también los he visto, son geniales. Estoy aprendiendo a usar TikTok todavía. Pero están geniales porque, como te digo, es parte de la educación que tenemos que tener como país. Entonces es una forma muy, muy divertida de aprender y no, te felicito por ser esa influencia positiva para nosotros. Muchísimas gracias, Estefanía. Espero que podamos estar de nuevo por acá en otro espacio que podamos conversar. No, muchísimas gracias por la invitación. Con todo gusto. Buenas noches a todos los que nos escucharon por su programa La Voz Solidarista. Buenas noches. Así se es, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Radio Estéreo 506. Estabas escuchando La Voz Solidarista. Te invitamos a que nos acompañes el próximo programa y recuerda,
El secreto del solidarismo es el diálogo.